distancia del máximo, toma un punto del plano, del espacio en 3 dimensiones, por ejemplo el 2, 5, 3, y en la distancia del máximo, para considerar la distancia, busca el máximo entre las distancias, considerando que el i es el punto 0, 0, 0, entonces va a ser 2 menos 0, 5 menos 0, 3 menos 0, la distancia que va a haber del punto X al 0, 0 va a ser 5. Tomamos la distancia del mínimo entonces, el punto 2, 5, 3 y el punto 4, 5, 8. Hacemos la distancia, vemos que nos va a dar 0, la distancia nos da 0, pero los dos puntos son distintos, entonces no se cumple la primera condición, por lo tanto no es una métrica en R3. Con la distancia discreta nos permite encontrar cualquier tipo de espacios métricos, por ejemplo el espacio de los colores. Uno cuando piensa en los colores los quiere ubicar en algún lado, entonces uno piensa en el arco iris, por decir de alguna manera, que es lo que más cercano tenemos la mayoría de las personas para organizar los colores. La idea no es esa. Con esta distancia que se define diciendo que si los elementos son distintos la distancia vale 1 y si los elementos son iguales la distancia vale 0, yo puedo decir así abstractamente, decir qué distancia hay del rojo al verde. Y ustedes me tendrían que poder contestar con esta distancia, que la distancia es 1. ¿Y qué distancia hay del azul al azul? Y la distancia es 0 porque son los mismos. Entonces, con este tipo de distancias se pueden originar espacios métricos muy diversos y con muchas caracterizaciones muy simples, digamos. Van a ver ustedes que cambia totalmente. Si yo les digo, por ejemplo, tomemos la recta numérica R, ¿sí? Tomemos R, la recta numérica, y tomamos el 0, tomamos el 3, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué distancia hay del 0 al 3? Enseguida van a decir 3, pensando en la distancia euclidia. Pues bien, si usamos la euclidia hay 3, pero si usamos la discreta la distancia es 1. ¿Por qué? Porque los puntos son distintos. El 0 es distinto del 3, la distancia es 1. Bien, tenemos entonces para definir las bolas abiertas. La bola abierta en el primer renglón son con centro en X y radio R, todos los puntos que pertenecen al espacio, tal que la distancia del centro a los puntos es menor al radio. Va a depender de la distancia qué tipo de forma va a tener la bola. La bola cerrada la vamos a indicar, a todos los conjuntos cerrados los vamos a indicar con una rayita arriba que nos va a decir que son conjuntos cerrados. Es lo mismo, pero menor o igual. Dicho de algún ejemplo, como un ejemplo diríamos que una bola abierta podría ser en R3 con la distancia euclidia, podría ser una naranja sin cáscara, la bola abierta. La bola cerrada sería la naranja con la cáscara y la esfera sería solamente la cáscara, o sea, los que están exactamente a la distancia del radio. Digo entonces, con la distancia del caminante se suman las coordenadas, por eso este punto está a 3 de distancia, 2 por X, 1 por Y, 3 de distancia. Si yo me voy a este punto va a estar a 4, por lo tanto no lo voy a considerar como parte de la bola. Entonces, sumando las dos coordenadas, los puntos me van a formar este rombo. Si yo uso la distancia discreta, dijimos que todos los puntos que sean distintos, la distancia es 1. Pero como en la bola que estamos queriendo formar, la distancia que el radio es 3, la bola abierta son todos los puntos que estén a distancia menor a 3. Pues bien, este punto está a distancia 1 del centro, este punto está a distancia 1 del centro, este punto está a distancia 1 del centro, y así todos los puntos están a distancia 1. Por lo tanto, todo el plano, todos los puntos forman la bola con centro en 0, 0 y radio 3.
Entonces, el diámetro de los conjuntos se define como el supremo de las distancias entre dos puntos que pertenezcan al conjunto. Dependerá entonces de cuál es el espacio y de cuál es la distancia para considerar el diámetro. Por ejemplo, el diámetro de todo R2, acá puse R, de todo R2, ¿sí? Tomando la distancia discreta, el diámetro va a ser 1. ¿Por qué? Porque la distancia entre dos puntos que son distintos, según la distancia discreta, es 1 el valor de la distancia. Entonces el diámetro de ese conjunto va a ser 1. No va a ser infinito, va a ser 1. Tomemos otro ejemplo. Tomamos el caso de una bola con la distancia del caminante. Entonces, tiene forma de rombo. Radio 3, centrada en 0, 0 la bola. Entonces, para medir el diámetro yo tengo que buscar el supremo de la distancia entre ellos. Pues entonces, si yo tengo el punto hasta otro punto, tengo que sumar las coordenadas. Por lo tanto, me da 3 más 3, 6. 3 más 3, 6. El diámetro de esta bola va a ser 6. En un espacio métrico XD, con X perteneciente al espacio X y un conjunto A contenido dentro de ese espacio X, se define la distancia de un punto X al conjunto A como el ínfimo de las distancias que van a haber desde el punto X a cualquier otro punto Y que pertenezca al conjunto A.